vamos a realizar la práctica, la siguiente práctica. En esta práctica estaremos realizando operaciones de suma y también estaremos viendo cómo ocultar filas en una tabla y cómo ocultar columnas. Para ello vamos a empezar con el formato o a capturar los datos de la siguiente tabla. En la celda A1 es informe de ventas. En la celda, bueno, vamos a aumentar un poco más el zoom para que se vea correctamente. Ok. Bien, entonces en la celda A1 vamos a escribir informe de ventas. En la celda A5 vamos a escribir enero, extendemos hacia abajo hasta el mes de abril. En la celda A8 y en la celda A9 total. En la celda B4 está escrito División Norte. En la celda C4, División Sur. En la celda D4, División Este. En la celda E4, División Oeste. Y en la celda F4 está escrito total general por mes. Estas cantidades pues hay que capturarlas simplemente desde la celda B5 hasta la celda E8. Entonces vamos a asignarle a continuación el formato adecuado para esta tabla. Bien, es importante que nosotros el contenido de cada celda aparezca así. Por ejemplo, División Norte está únicamente en B4. Presionamos Enter y después pasamos a la celda C4 y escribimos División Sur. Y es importante no ajustar los anchos de columna, sino dejarlo así porque vamos a realizar una alineación especial. Entonces, importante para esta práctica no ajustar los anchos de columna, sino que los vamos a dejar así. Bien, una vez capturados los datos, vamos a asignar el siguiente formato. Vamos a seleccionar el rango, A1, F1 y le vamos a asignar el siguiente formato. Tipo de fuente va a ser, bueno, primeramente A1F1, primero combinar y centrar. Después vamos a ponerle Arial Black. El tamaño de la fuente va a ser 14. El color de la fuente va a ser azul oscuro. Desplegamos bordes y vamos a seleccionar la opción que dice borde inferior grueso. Borde inferior grueso. Y ahí está. Bien, a continuación vamos a hacer esta alineación especial de la que estábamos hablando. Para ello vamos a seleccionar la celda B4 y vamos a realizar o le vamos a asignar el siguiente formato. Vamos a ponerle tipo de fuente Arial, tamaño de fuente 12. Vamos a aplicar negrita y esta alineación la vamos a obtener de la siguiente forma. Vamos a hacer clic aquí en este botón que dice ajustar texto, después aquí en donde dice centrar y después aquí donde dice alinear en el medio. Y vamos a obtener este tipo de alineación que es una alineación especial. Posteriormente vamos a desplegar bordes, seleccionamos todos los bordes, color de relleno, azul claro, azul claro. Bien, y bueno, bordes, vamos a ponerle borde exterior grueso. Ok, voy a hacer esa misma alineación aquí para que observen cómo y ya después simplemente voy a copiar formato y a pegar, ¿vale? Entonces, va nuevamente cómo obtuvimos esa alineación. Seleccionamos la celda B4 y ya que le asignamos Arial 12 y negrita, vamos a hacer una alineación especial. Para ello vamos a utilizar estas herramientas de la sección alineación, que es la siguiente. Primero hacemos clic en ajustar texto. Después hacemos clic en centrar
y después en alinear en el medio. Y de esa forma obtenemos la alineación. Después desplegamos bordes, seleccionamos la opción borde exterior grueso y color de relleno le vamos a poner azul claro. Bien, una vez que ya tenemos esta alineación, vamos a copiar ese formato y a pegárselo a las demás celdas que son los encabezados. Para ello, seleccionamos la celda B4, hacemos clic aquí en este botón que se llama copiar formato. Hacemos clic y ese formato se lo vamos a pegar desde C4 hasta F4. Hacemos clic entonces y sin soltar hacia la derecha hasta llegar a la columna F y ahí ahora sí soltamos. Este será el resultado de realizar esta alineación. Bien, a continuación vamos a seleccionar la celda A5 y vamos a asignarle el siguiente formato. Vamos a ponerle tipo de fuente Arial, tamaño de fuente 12, alinear a la izquierda. Vamos a ponerle también el borde exterior grueso y color de relleno vamos a ponerle este color verde claro. De la misma forma vamos a copiar formato y se lo vamos a pegar a las demás celdas. Entonces, así como está seleccionada la celda A5, hacemos clic en el botón copiar formato y hacemos clic desde A6 hasta A9 y soltamos. De esta forma tendremos ya este formato para todas las demás celdas. A continuación, seleccionamos el rango B5, F9. Rango B5, F9. Rango B5, F9. Y vamos a asignar el siguiente formato. Tipo de fuente vamos a ponerle Arial. Tamaño de la fuente vamos a ponerle 12. Vamos a ponerle centrar y vamos a aplicar todos los bordes. Desplegamos aquí bordes, todos los bordes. Y a continuación, formato monetario. Para ello, desplegamos el menú de formato, formato de celdas. Seleccionamos en categoría moneda, posiciones decimales 0, símbolo el de pesos y números negativos, no importa cuál seleccionemos, ya que no tendremos en esta tabla números negativos. Aceptar. Y ahí está. Este ya es el formato de nuestra tabla. Solamente vamos a ajustarlo pues de una forma mejor, que se vea mejor nuestra tabla. Entonces vamos a ajustar el ancho de la columna A 20.86. Para ello seleccionamos toda la columna A, desplegamos formato, hacemos clic en ancho de columna y ahí vamos a escribir 20.86 y hacemos clic en aceptar. Nos va a quedar de esta forma. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar también el alto de la fila 4. Para ello, vamos a seleccionar toda la fila número 4. Vamos a hacer clic en formato, alto de fila y vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle en alto de fila. Vamos a ponerle 25 y presionamos Enter. Observamos que, pues, bueno, está demasiado angosto. Vamos a ponerle un poco más. Seleccionamos la fila 4, formato, alto de fila y vamos a ponerle 30. Y ahí está. Nos va a quedar de esa forma. A continuación, vamos a ajustar el ancho de la columna F a 22.30. Para ello, seleccionamos toda la columna F, hacemos clic en formato, ancho de columna y vamos a escribir ahí el número 22.30. 22.30. Hacemos clic en aceptar
y nos va a quedar de esta forma. Bien, una vez que ya terminamos de realizar nuestro formato, podemos observar cómo cuando pusimos todos los bordes aquí en esta parte, todo este que tenía borde de cuadro grueso, pues desapareció, ya que pusimos todos los bordes aquí en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner borde de cuadro grueso. Entonces, para ello seleccionamos el rango B4, F4, desplegamos bordes y borde exterior grueso. De la misma forma, vamos a seleccionar el rango A5, A9 y vamos a hacer clic en el mismo borde, que es borde exterior grueso. Finalmente, ese mismo borde vamos a ponérselo aquí y aquí, para que todo el borde quede en el contorno de nuestra tabla. Para ello, vamos a seleccionar el rango B5, F9, desplegamos bordes y hacemos clic en borde exterior grueso. Observamos el resultado y todo el contorno de nuestra tabla tiene ese borde grueso, que es justamente lo que queríamos. Bueno, vamos a ajustar un poco más esta parte. Hay mucho espacio aquí, entonces vamos a reducir la columna A más o menos a 11. Aproximadamente ancho de la columna A la vamos a dejar en 11. Y el ancho de la columna F vamos a ampliarlo más o menos vamos a dejarlo en aproximadamente en 25. Vamos a dejarlo en 25. Ok. Vamos a cambiar el nombre de nuestra hoja, le vamos a poner tabla original y en color de etiqueta le vamos a poner el amarillo. Finalmente, en las celdas donde van a ir nuestros resultados, vamos a asignarle un tamaño de fuente un poco más grande y con negrita. Entonces seleccionamos el rango de celdas F5, F9, presionamos control y seleccionamos el rango B9, E9, soltamos control y tiene Arial 12, pero como ahí van a ir los resultados de las sumatorias, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar tamaño de fuente un poco más grande, vamos a ponerle 14 y vamos a poner negrita para que el resultado de nuestras fórmulas se vea mejor. Bien, así tiene que quedar el resultado de nuestra tabla. Y bueno, recordemos que nosotros en todo momento tenemos el control sobre el ancho de columnas y el alto de filas. Si en determinado momento observamos, como hace rato, que alguna columna es demasiado ancha o no tan ancha que no se ve correctamente la información, pues nosotros podemos ajustar en todo momento el ancho de nuestra columna de tal forma que se vea bien, que tenga un formato adecuado. Lo mismo, por ejemplo, en la columna F. Hace ratito aparecía así, entonces podemos dejarlo así o podemos ampliar un poco más la columna F para que quede aproximadamente así. Cuando ajustamos los anchos a veces es un poquito aquí complicado exactamente darle el ancho. Entonces, esta es una opción, hacerlo manualmente. La otra opción es seleccionar toda la columna. Vamos a suponer que, por ejemplo, a la columna F queremos asignarle o queremos ponerle un ancho de columna exactamente de 25. Entonces, seleccionaríamos la columna F, hacemos clic en formato, formato de celdas, perdón, no es ahí, es columna F, formato, ancho de columna, y aquí nosotros escribimos exactamente el número para que sea exacto. Entonces aquí, por ejemplo, va a poner, vamos a escribir 26, enter, y ahí está. Automáticamente le da el ancho de columna de 26. Bueno, este ya sería el formato final de nuestra tabla. Vamos a duplicarla. Para ello nos ubicamos en tabla original, botón secundario, mover o copiar.
mover al final, crear una copia y aceptar. Bien, se desconectó el internet. Bueno, continuamos entonces. Ya que duplicamos, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner tabla fórmulas. Tabla fórmulas. Tabla fórmulas. Vamos a cambiar el color de etiqueta, vamos a ponerle este verde. Tabla original la vamos a dejar así como está y vamos a la hoja que se llama tabla fórmulas para realizar nuestros cálculos. Bien, ¿cómo interpretamos esta tabla? Pues bueno, en forma de filas tenemos los meses que van desde enero hasta abril y tenemos un total. En forma de columnas tenemos, este es el ejemplo de una central de autobuses, de camiones, de taxis. Entonces tenemos división norte, división sur, división este y división oeste en forma de columnas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer básicamente es sumatorias tanto en forma de columnas para obtener la sumatoria de cada una de las divisiones y tenemos que hacer sumatorias en forma de filas para obtener el total general de cada mes. En este caso, este sería de la fila 5 para enero, de la fila 6 para febrero, y así sucesivamente hasta el mes de abril. Entonces vamos a realizar esta parte. Recordemos que ya vimos la parte de extender fórmulas. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer nuestra primer fórmula en la celda F5 y vamos a extender hacia abajo para que automáticamente Excel nos ponga o nos genere las demás fórmulas. De la misma forma nos vamos a ubicar en la celda B9 y vamos a poner ahí nuestra fórmula y después la vamos a extender hasta la celda E10 para que automáticamente Excel nos genere las fórmulas. Vamos a realizarlo entonces. Nos ubicamos primeramente en la celda B9 y vamos a poner la sumatoria. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es a poner la primera fórmula en la celda B9 para que calcule la sumatoria de la división norte y la vamos a extender hasta la celda E9. Signo igual y seleccionamos B5 más B6 más B7 más B8. Enter y ahí nos da la sumatoria que en este caso es 6,280. Vamos a extender nuestra fórmula hasta la celda E9 y automáticamente nos da todos los cálculos. Posteriormente nos vamos a ubicar en la celda F5 y vamos a poner nuestra fórmula para que calcule la sumatoria en forma de fila del mes de enero de todas las divisiones. Signo igual, B5 más B6 más B7 más B8. Enter, ahí está. Y vamos después a seleccionar la celda F5 y extendemos hacia abajo para que nos dé automáticamente todos los resultados. Como podemos observar al extender las fórmulas, cambió el formato de
que ya habíamos puesto. Por ejemplo, en todo este rango, como extendimos la fórmula, puso borde de cuadro grueso. De la misma forma en esta parte donde extendemos fórmula. Eso pasa cuando nosotros extendemos fórmulas. Nosotros no podemos dejar así este formato, puesto que ya no es como el que teníamos originalmente. Observemos aquí cómo en la que hicimos originalmente, únicamente el borde pues es grueso en, en toda la parte exterior de nuestra tabla. Así que entonces en nuestra tabla fórmulas, pues como extendimos las fórmulas hacia la derecha y hacia abajo respectivamente, se nos descompuso o cambió el formato. Lo que vamos a hacer es que, pues bueno, vamos a arreglar esta parte y es muy sencillo. Simplemente seleccionamos el rango B5, F9, desplegamos aquí bordes y ponemos todos los bordes. Así como está ese rango, después únicamente vamos a poner borde exterior grueso. Y ahí está, como habíamos hecho nuestra tabla originalmente con los respectivos cálculos. Vamos a ver a continuación cómo ocultar filas y cómo ocultar columnas, que es un procedimiento muy sencillo. Vamos a suponer que por alguna razón nosotros en esta tabla no queremos que aparezcan las divisiones, las columnas donde están las divisiones, sino únicamente queremos que aparezca total general por mes. Vamos entonces a ocultar desde la columna B hasta la columna E. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente forma. Nos ubicamos en la columna B hasta que el puntero cambie y adquiera la forma de una flecha negra que apunta hacia abajo. Hacemos clic y sin soltar arrastramos o seleccionamos hasta la columna E y soltamos. Recuerden que el objetivo de lo que queremos hacer ahorita es ocultar todas esas columnas para que únicamente aparezcan la columna de los meses y la columna de totales. Entonces, lo que vamos a hacer es que después de que seleccionamos esas celdas, hacemos clic aquí en formato y nos vamos a ubicar en donde dice ocultar y mostrar. Ocultar y mostrar. Al ubicarnos en ocultar y mostrar, se despliega del lado derecho un menú y en ese menú vamos a hacer clic en donde dice ocultar columnas. Observamos entonces cómo esas columnas no las eliminamos, no desaparecieron, ahí están, solo que están ocultas. Y podemos observar porque empieza la columna A y de ahí se pasa hasta la columna F. Quiere decir que entonces la columna B, C, D y E están ocultas, pero ahí están. Entonces, bueno, no las bloqueamos ni hicimos otra cosa, simplemente las ocultamos. ¿Cómo hacemos para que vuelvan a aparecer esas columnas? Muy sencillo. Simplemente seleccionamos toda nuestra tabla o incluso podemos hacer clic aquí en este botón que aparece del lado izquierdo. Si nosotros hacemos clic aquí, vamos a seleccionar, vamos a observar cómo se selecciona toda nuestra hoja. O simplemente seleccionamos toda nuestra tabla, que en este caso sería el rango A1, F9. Vamos, desplegamos las opciones del botón formato, nos ubicamos en ocultar y mostrar y hacemos clic en mostrar columnas. Y ahí están nuevamente todas nuestras columnas. Vamos a suponer que ahora lo que queremos ocultar no son columnas, sino las filas. Vamos a suponer que únicamente queremos que aparezca las divisiones y aparezca el total. No queremos que en este caso sea visible toda esta información donde están las cantidades, sino que únicamente queremos los puros totales. En este caso, lo que estaríamos haciendo sería ocultar filas. Para ello, es un proceso muy similar a ocultar columnas. Vamos a ubicarnos en la fila número 5 hasta que el puntero adquiera la forma de una flecha negra que apunta hacia la derecha y vamos a hacer clic.
sin soltar, vamos a seleccionar hasta la fila número 8. Soltamos y nos hacemos clic en el botón formato, nos ubicamos en ocultar y mostrar y hacemos clic en donde dice ocultar filas y observamos cómo esas filas están ocultas, también no se eliminaron, no desaparecieron, solamente están ocultas. Entonces, nosotros, como ya sabemos Excel, podemos observar que aquí la numeración, en este caso de las columnas, empieza en 1, 2, 3, hasta ahí todo va bien, 4 y de la 4 se pasa hasta la 9. ¿Qué quiere decir entonces? Que la fila 5, 6, 7 y 8 están ocultas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no queremos que vean esa información. Entonces, están momentáneamente ocultas. Si nosotros queremos que aparezcan nuevamente, pues bueno, simplemente es el mismo procedimiento. Tenemos que seleccionar toda nuestra tabla, hacemos clic en el botón formato y nos ubicamos en donde dice ocultar y mostrar y hacemos clic en donde dice mostrar filas. Y de esta forma se vuelven a ocultar nuevamente las filas. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ocultar y mostrar filas o columnas dependiendo las necesidades. Vamos a suponer que tenemos una tabla que tiene muchas columnas y nos interesa visualizar por el momento determinados resultados. Entonces, lo que podríamos hacer justamente es eso, seleccionar esas columnas de las cuales por el momento no nos interesa y las ocultamos de la forma que ya vimos en ocultar y mostrar, ocultar columnas. Entonces, ya tendríamos visible únicamente la parte que nos interesa por el momento. Es algo que es muy útil y se ocupa bastante. Para mostrar, pues bueno, ya como habíamos visto, simplemente seleccionamos toda nuestra tabla, hacemos clic en formato, ocultar y mostrar columnas. Y ahí está nuevamente nuestra tabla. ¿Cómo te sientes? Más mejor.